Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Y vamos a analizar lo que nos parece más relevante de la actualidad de hoy, miércoles 27 de julio. Ya saben que llevamos una época de una sequía muy abundante, ya saben que falta agua para muchas cosas y esa falta de agua pues al final va a suponer restricciones para los humanos, puesto que las cuencas bajan muy escasas, los pantanos y los embalses están en mínimos y lógicamente pues empiezan a tomarse medidas. En España pues prácticamente en toda la geografía, qué sé yo, de Pontevedra, Navarra, Cataluña, por citar lugares del norte, ¿no? Bueno, y en el sur también. En Francia, medidas para todo el país. Así es que vamos a ver en qué... Esto empieza ahora, no estamos ni en mitad del recorrido. Bueno, pues restricciones para el consumo en el horizonte del agua. El tiempo sigue dejando consecuencias en España a lo largo del verano. A los incendios de las últimas semanas ahora tenemos que sumarle la sequía. La falta de lluvias durante todo este invierno y el verano más caluroso de la historia provoca que muchos pantanos estén más vacíos que nunca, con una reserva hídrica que apenas supera un 43%. Y peor aún, en las zonas donde se han producido los incendios esta semana no se llega ni al 30%. Por ello, muchos ayuntamientos comienzan a implantar restricciones para hacer frente a este problema. Es el caso del municipio de Pontevedra, donde está prohibido llenar piscinas, lavar coches y regar jardines. La situación viene dada después de que la fábrica de celulosa ENCE, a pie de la ría de la ciudad, tuviera que parar su producción y poner a todos sus empleados en ERTE. En otras provincias como Málaga hay cortes de agua durante horas en bares y restaurantes. En la Comunidad de Navarra han optado en algunos municipios anexos al Valle del Ebro por directamente parar el suministro durante toda la noche. Por otro lado, nuestros países vecinos están en peores situaciones que nosotros. Francia se enfrenta a la peor sequía desde 1958. En el Franco Condado, varias ciudades se han quedado sin agua potable y deben abastecerse con camiones cisterna. Y en Marruecos están ante la sequía más grave de los últimos 30 años. Por ello prohíben el lavado de calles y lugares públicos con agua potable. De la sequía no se libran ni los países más lluviosos. En Reino Unido se enfrentan a la mayor escasez de agua en 46 años. En el sureste de Inglaterra no llovía tan poco en julio en los 2 últimos siglos y medio. Por eso, el Consejo de Ministros se reunirá en los próximos días para tomar una decisión. El pasado lunes se cumplieron 40 años de la última alerta roja por sequía en nuestro país. ¿Estamos ante la siguiente? Pues ya veremos, ya veremos. Bueno, ya saben que el programa se propuso a primeros de año poner de relevancia el problema que para nosotros significa la droga. Para los españoles, claro, un gravísimo problema. Destruye familias, condiciona actitudes, comportamientos, conduce a que partes de nuestro país se pueda convertir en poco tiempo en una especie de estado de Sinaloa con su cártel, sus mafiosos, sus redes y sus historias. Eso no nos conviene nada, a ninguno de nosotros. Pero, bueno, esto de la droga es un tema muy incómodo, del que los políticos prefieren alejarse, como si no estuviera ahí. Bueno, pues oye, el que esté afectado, pues que se solucione sus problemas. Nosotros a lo nuestro. Bla, 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 pero de la droga no queremos saber nada. Pues no, señor, un país serio, un país tan afectado como como el nuestro por la droga, el más afectado de Europa, tendría que poner este asunto sobre la mesa y actuar y legislar y producir y controlar y ver y... No, sencillas. Bueno, yo les traigo algunas noticias del día de hoy, para que vean ustedes cómo esto es un problema y se detecta enseguida. Por ejemplo, hoy están muy contentos en Basauri. Basauri es un municipio industrial de Vizcaya, porque han descubierto allí una autocaravana. Y bueno, resulta que el vehículo contenía 534 kilos de cocaína. ¿Qué les parece? Una simple autocaravana inocente que estaba por ahí aparcada y tal. Bueno, vamos a explicar cómo lo cuenta el jefe superior de policía de Vizcaya, Jesús Arranz. Los traficantes envían la autocaravana por
por transporte marítimo y ellos se desplazan en avión. Allí comienzan, efectivamente iba preparada con un doble fondo, de diferentes partidas se empieza a llenar estos dobles fondos de la furgoneta, pero surge la pandemia, con lo cual se retrasa. Claro, se retrasa. Ellos pacientemente aguantan a ver si el transporte marítimo se vuelve a reanudar. Son, la verdad, que muy pacientes, pero bueno, no contaban con que la policía todavía lo era más, y estuvimos pendientes continuamente de cómo se iba a desarrollar esta operación. Bueno, y como les decía, me alegra mucho que algunos consideren que está bien eso de preocuparse de la droga. Debe ser el caso, no lo sé porque no he podido conversar, pero sí nos han remitido una imagen, unos seguidores del programa, que haciendo de turistas en las costas gaditanas, resulta que, paseando por la playa de Zahara de los Atunes, van y se encuentran eso, que es parte de un alijo abandonado. Como ven, a su derecha hay bolsas que parece que están como medio vacías, consecuencia, imagino, de la acción del mar. Bueno, han ido a quedarse ahí en la playa, y cuando uno pasea por esas hermosísimas playas y se encuentra esto, se da cuenta del drama que vive la provincia de Cádiz, de donde entran y salen fardos de drogas, narcotraficantes, narcolanchas y tal, por todas partes, por todas partes. Bien, bueno, pero esto, como digo, es una idea que espero que prospere y que empecemos a todos juntos ir en un camino de reducir y no consentir que avancen las redes del narcotráfico en nuestra sociedad. Hay algunos que ya prefieren, en lugar de estar en el paro o de intentar trabajar, dedicarse a llevar fardos o a vaciar narcolanchas por la noche, con riesgo de terminar en la cárcel, claro está, pero que eso les da muchísimo dinero y, claro, eso lo corrompe todo, eso nos estropea a todos. Bueno, uno que está conociendo otras realidades es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha estado en Polonia donde, como van a ver ahora, tiene innumerables cosas que aprender de los polacos. Cualquier español que se fíe por completo de los grandes medios de comunicación sin informarse por su cuenta puede pensar que Polonia es un país racista, machista, lleno de odio y que va en contra de las mujeres. Y es que son muchos los que afirman que el país polaco va camino sin freno de volver al fascismo. Un país que visita esta misma mañana a Pedro Sánchez para firmar un acuerdo en materia de defensa. Y es que, entre las acusaciones de racismo, Polonia ha dado un ejemplo de solidaridad a todo el mundo al acoger a cientos de ucranianos que huyen de la guerra. Por ese motivo, España expresará su apoyo al papel que adquiría este país. ¿Pero qué medidas debería copiar el gobierno de su homólogo polaco? Pues no son pocas, porque, atención, Polonia decidió eliminar el IVA en gasolina, gas y alimentos para hacer frente a la inflación, una medida que nada tiene que ver con España, que con récord en los precios impuso el tan famoso tope al gas y, lejos de reducirla, aumentó el precio de la factura de la luz. Además, el país polaco destaca por ser defensor de la vida de las familias tradicionales y de ir en contra de las subvenciones al colectivo LGTBI, algo que no encontramos tampoco en nuestro país, donde el gobierno ha aprobado recientemente la nueva ley del aborto, que recoge el acceso a este supuesto derecho hasta las 14 semanas de gestación y la educación sexual a los más pequeños. La nueva ley trans también introdujo puntos bastante polémicos, como el cambiar de sexo aunque la persona tenga 6 años. Pero sin duda el insulto más escuchado hacia Polonia es racista, un supuesto racismo que llevó al Ejecutivo a construir una valla para contener la inmigración y las muertes, algo que Sánchez no pudo evitar viendo cómo 23 subsaharianos perdieron la vida en el último salto masivo a la valla de Melilla. Con esta comparación entre ambos países que hoy se reúnen, ¿de verdad es Polonia un país tan malo o debería nuestro presidente copiar alguna de sus medidas? Bueno, pues abrimos el capítulo que dedicamos casi cada día a la energía con noticias. Noticias sobre el encarecimiento de la electricidad. Vamos a ver, la subasta mayoristas, nuestra famosa bombilla que cae, hoy cerraba el intercambio euros-megavatio hora en 250,16. Ayer incluso lo comentamos. ¿Y mañana qué va a pasar? Bueno, pues mañana se nos pone el precio equivalente, homólogo, euros por megavatio hora, en 292,61, al filo de los 300 euros el megavatio hora.
Bueno, y claro, el consumo está disparado porque hace mucho calor, los precios están disparados porque se ha reducido el gas ruso que llega a Alemania y como consecuencia hay una escalada del precio del gas que ahora les voy a contar. Hoy, solo el día de hoy, el gas que viene, el consumo de gas internacional. Como baja lo que llega de Rusia, pues ha aumentado un 12%. ¿Y a qué precio está el gas? Pues vamos a ver la manguera que nos lleva a la conclusión definitiva, 224 euros el megavatio hora de consumo en gas. Bueno, preocupación sigue habiendo porque en Alemania hoy es el primer día que han empezado a recibir solamente un 20% del gas a través del Nord Stream 1 y claro, pues la cosa anda muy complicada. Siguen los rusos diciendo que es un problema técnico, siguen los alemanes diciendo que no se creen que sea un problema técnico. Ya veremos en qué queda. Si dentro de unos días todo se mantiene igual y solamente llega un 20% del gas ruso o menos, entonces sabremos a qué atenernos, ¿no? Hoy hay novedades en lo que toca a Iberdrola. Ya saben ustedes que el gobierno hace responsable de todas las eléctricas, que dice que los beneficios de las eléctricas. Muy bien. Iberdrola ha presentado unos resultados extraordinarios en los 6 primeros meses de este año. Pero cuidado, que no se puede, hay que hilar fino cuando quieres en serio tomar decisiones justas. Los resultados extraordinarios de Iberdrola se deben a sus resultados en Estados Unidos y en Escocia, en el Reino Unido, fundamentalmente. Los resultados de Iberdrola en España, en términos de beneficio neto, han caído un 26% de enero a junio. Esa es la realidad de la cosa. No se puede hacer un análisis buenos, malos, o estos son los del puro, o a estos hay que ponerles un impuesto porque ya están ganando más que de sobras. Es un escándalo lo que ganan, ¿no? Bien, bueno, pues lo que ganan cuando las tarifas están reguladas lo sabe y lo permite el gobierno. Así es que, ¿a qué viene luego tanta demagogia? ¿A qué viene luego tanto populismo? Hacernos ver que, es que las energéticas son terribles. Bueno, pues oiga, usted verá, son empresas reguladas en precios y por tanto lo que usted me cuenta me suena a trampa-truco, no tiene el menor sentido, la verdad. Y bueno, ahí estamos con los dogmas y con las cosas que se abordan de mala manera. El impuesto es inamovible, ya lo saben, lo decía la semana pasada Nadia Calviño, el gobierno no va a ceder, no va a echar atrás con los impuestos ni a las energéticas ni a los bancos. Bueno, menudo es el gobierno cuando la toma con algo. Bueno, les voy a hablar del Club de Amigos, porque si ustedes quieren un medio que les hable de las cosas como son, que les explique qué puede aprender Sánchez de Polonia, que les hable de valores, que les hable de principios, que les hable de la droga, que les cuente el drama social, el drama que afecta a toda la sociedad española, nos necesitan. Y como nosotros también les necesitamos a ustedes, yo les sugiero un acuerdo. Aprovechen el verano para acercarse al Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil. Se trata de llamar a ese teléfono que aparece ahí, 91 616 2464, y todo lo demás viene rodado. También pueden entrar en contacto a través de las redes sociales, cuyas direcciones tienen en pantalla, y el resto es bien fácil. Se trata de que ustedes entiendan que nos tienen que ayudar para hacernos más fuertes y esa es la mejor manera de ayudarles a ustedes y de defender lo que creemos, lo que son nuestros valores y lo que son las directrices fundamentales de por dónde queremos que vaya España. Como eso doy por hecho que lo compartimos, tengan el detalle de suscribirse a este medio y enviarnos una pequeña aportación, pequeñísima, por cierto. Además, en el Club de Amigos se respira un ambiente extraordinariamente activo y una de las cosas que han puesto de su cosecha
a la venta son los relojes del Toro Televisión, que son toda una novedad y que son tan bonitos como este que llevo aquí puesto. Bueno, ahí lo ven. Lo pueden elegir en negro, como es este, en azul o en verde, la esfera quiero decir, y a partir de ahí pues son todos de acero inoxidable, todos llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona, todos son sumergibles hasta 100 metros, todos tienen una garantía de 2 años y lo mejor de todo esto es que se pueden hacer con uno de estos relojes simplemente llamando o enviando un correo electrónico al Club de Amigos. Hacemos ahora sí una parada de publicidad. Seguimos con el tema energético, porque yo no sé si ustedes saben que desde que se impuso el tope del gas, que es la gran cosa que hizo este gobierno por todos nosotros, es una maravilla, ¿verdad? La isla energética y tal. Luego los españoles vimos que ni siquiera en los primeros días es tanto lo que tenemos que pagar de compensación a los que producen con gas electricidad, que se nos va la ventaja, se nos va en la compensación. Y que denunciamos aquí 1000 veces, hemos denunciado que hay algunos países que compran gas en España que no pagan la compensación que pagamos los españoles por ese gas y que para ellos esto es una maravilla. Hoy podemos darles hasta la cifra concreta de lo que compran sin pagar por la compensación los franceses y algo también los portugueses. Vamos a verlo. Muchos recordarán cómo la excepción ibérica se vendió a bombo y platillo como el invento milagroso que solucionaría los problemas energéticos de España. Como no podía ser de otro modo, todo ha vuelto a salir del revés. Los españoles estamos pagando hoy miércoles la luz por encima de los 250 euros el megavatio hora, lo que significa un 4,7% más que ayer. La raíz del problema se encuentra en el sistema que regula el pago de compensaciones a las gasistas. Así, Pedro Sánchez anuncia un tope de 40 euros al gas, pero se olvida de decir que la diferencia entre esos 40 euros y el precio de mercado correría a cargo del Estado, es decir, de todos nosotros. En resumen, el gobierno socialcomunista ha logrado idear un mecanismo para pagar exactamente lo mismo. Como suele ocurrir con cada medida de este gobierno, la reforma trae consigo un coste adicional que pagaremos todos. Y es que el precio de la energía española es menor que en Francia, razón por la cual se ha disparado la importación desde el país galo. De este modo, los franceses estarían pagando un precio menor por la energía, beneficiándose además de millones de euros en subvenciones por parte del gobierno español. De hecho, desde la entrada en vigor de la reforma, se ha pagado una media de 3,7 millones de euros al día. Una cifra que va en aumento ya que en estos momentos iríamos por 6 millones de euros diarios. En total, hasta el pasado lunes, el monto ascendería a nada más y nada menos que 147,3 millones de euros pagados a Francia en subvenciones a la energía. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de subida generalizada del precio del gas y que las previsiones apuntan a que la tendencia seguirá siendo al alza, las compensaciones a sumar a los recibos de la luz serán de récord. Bueno, hoy es el día del tercer encuentro entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Catalana, el Gobierno independent. Luego les tengo que contar cómo el encuentro ha sido una charlotada, porque el Gobierno de España no estaba Sánchez, que está en Polonia, pero sus representantes, liderados por Félix Bolaños, se han caracterizado por arrodillarse, sencilla y sinceramente. Han asumido, no sé qué historias de que dicen que ahora será la libertad de los centros la que oriente qué lengua se escoge para enseñar a los alumnos. Esto es falso de toda falsedad porque estamos en que hay una sentencia que ordena que el 25% de lo que se enseña en las escuelas catalanas sea en idioma español. ¿Y esto es consecuencia de qué? De que no ha habido esa libertad de que los centros escogieran nada. Ha sido una imposición de arriba abajo. Ha habido padres que han tenido que ser valientes, a los que les han estigmatizado, que han tenido que estar peleando en tribunales durante pues casi décadas. Y ahora llega el gobierno y dice, no, esto del 25%,
da igual, no perseguiremos el cumplimiento de la sentencia. Pero si es tu obligación, tú no puedes negociar, no exigir el cumplimiento de una sentencia, pero ¿en qué estamos? Y más, todavía más, cuando resulta que el Gobierno de España conoce que el Gobierno de la Generalitat emite órdenes para erradicar el castellano de todos los espacios de los colegios. Es más, ordena nombrar una serie de coordinadores lingüísticos para que se aseguren de que no se habla español en las escuelas. Vamos, crea unos comisarios político-lingüísticos para erradicar el español. Eso lo tienen que ver bien matizadito. Erradicar el español. Esa es la misión de la Generalidad tras remitir un catálogo de instrucciones para terminar de una vez por todas con el español en diferentes actividades y aulas. La Consejería de Educación que lidera el republicano Josep González Cambray da instrucciones para que se eduque bajo el modelo separatista. Quieren hacer del catalán una lengua vehicular en todos los sentidos. Es por ello que el parte de la Consejería añade: la lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general. Unas órdenes que obligan a que incluso todas las actividades internas de los centros sean en catalán, ya sean reuniones con los padres, exposiciones de los profesores o actividades de aprendizaje. La obsesión es tan grande que incluso en el comedor y en las actividades extraescolares no se puede hablar en español. De hecho, en el documento de la Generalidad aparece muy pocas veces algo referido al español, o como denominan ellos, el castellano. Recalcan que los alumnos deberán tener un dominio pleno de las lenguas oficiales catalanas y castellana. Básicamente, el español es tratado como una lengua extranjera. Según indican las instrucciones, solamente se habla español cuando una familia lo solicite, prestando atención individualizada en castellano al alumno. Ojo, ya que no lo es todo y la Generalidad ordena que cada centro tenga un coordinador de lengua y cohesión social, que tendrá que velar por el cumplimiento de las normas y promover el uso del catalán en las actividades extraescolares. Básicamente, un policía de la lengua catalana. Tras lograr incumplir el fallo judicial del 25% de español en la enseñanza obligatoria, no les parece suficiente y ahora, con el apoyo del gobierno, parece ser que pueden ser libres de toda elección. Bueno, quiero hablar de todo esto con don Juan Arza, que además de analista político, promueve una nueva formación política en Cataluña, Valents, Valientes, si lo quieren ustedes, traducido al español. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas tardes. ¿Qué sensaciones te produce esta especie de claudicación del gobierno de Pedro Sánchez ante un problema, que es que teníamos una sentencia que protegía a muchos padres que quieren que no erradiquen el español de los colegios catalanes? Esto lo vamos a dejar porque vamos a decidir que sea la libertad de los centros, que ya con eso nos conformamos y enterramos la persecución o la exigencia de que se cumpla esa sentencia, que me parece absolutamente un arrodillarse ante los indepes de la Generalitat. Pues mira, Xavier, me siento muy indignado, aunque como venimos diciendo desde hace meses, esto es crónica de una traición anunciada. Era evidente desde la moción de censura y desde el inicio de esta legislatura que este tipo de medidas y este tipo de acuerdos entre Sánchez y los independentistas iban a llegar, que los independentistas iban a aprovechar los momentos de debilidad del gobierno para ir obteniendo concesiones de todo tipo, y las más dolorosas evidentemente son las que afectan a los derechos de los castellanohablantes en Cataluña, y también evidentemente las que conceden impunidad a los independentistas para poder seguir abusando de su poder y seguir cometiendo todos los atropellos a los que ya nos tienen tristemente habituados, ¿no? O sea, en pocas palabras, que las concesiones que hace Sánchez para que el engranaje con Esquerra Republicana no se estropee, las paga el catalán que quiere que sus hijos no pierdan contacto con el español en la escuela. Así es, pero ese catalán, como tú y yo hemos tenido oportunidad en más de una ocasión de comentar, ese catalán tiene que comenzar a espabilar y tiene que organizarse, tiene que dotarse de poder político independiente de sus derechos, porque si no estamos completamente vendidos, ¿eh? No podemos confiar en el Partido Popular. Se ha visto lo que el Partido Popular hace cuando llega al gobierno, que es absolutamente nada.
para revertir todos estos abusos y estos atropellos. Se ha visto ya de lo que es capaz el Partido Socialista, que es capaz de cualquier cosa. Y bueno, pues ahora tenemos que concentrar nuestro voto en otras formaciones, en otros partidos, porque tampoco nos vale solo con la acción muy meritoria, heroica, se podría decir, de asociaciones como la Asociación por la Escuela Bilingüe, Societat Civil Catalana y tantas otras, que están recurriendo permanentemente a la justicia, pero estamos viendo claramente que ese recurso a la justicia tiene unos límites, que si no hay un poder político detrás que te apoye, estás vendido, y que las sentencias judiciales pueden llegar a ser papel mojado, como se ha visto con esta famosa sentencia del 25%. ¿Qué se diría de un país como el nuestro, donde se reúnen dos gobiernos, el de España y el de Cataluña, para conspirar contra el cumplimiento de una sentencia que emite el Poder Judicial? ¿Qué se diría si esto ocurriera en un país, qué sé yo, asiático, por poner un ejemplo? Pues que es un país... Bueno, el ejemplo que se le viene, creo yo, más fácilmente a la cabeza a todos nosotros, tal vez por nuestra proximidad idiomática, familiar, es el de países como Argentina, como Venezuela, ¿no? Lo que muchísimos observadores y analistas vienen destacando desde hace tiempo es que estamos siguiendo un rumbo de desprestigio de las instituciones, de ataque hacia la independencia del Poder Judicial, de extensión del populismo, no solo en la política económica, sino también en todos los órdenes, ¿no? En el funcionamiento de los medios de comunicación, etcétera, que nos va acercando cada vez más hacia modelos del populismo latinoamericano. También es verdad que muchos de esos observadores o analistas dicen confiar en que, bueno, formamos parte al fin y al cabo de la Unión Europea y eso es una red de seguridad, digamos, ¿no? Frente a las tentaciones o frente a la deriva populista que parece que estamos siguiendo. Yo no estaría tan confiado en la capacidad de la Unión Europea o en nuestra pertenencia a la Unión Europea como una garantía de que no podamos caer en situaciones como esta que estamos comentando ahora, Xavier, que van claramente en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos de un país, ¿no? Y en donde se está usando el poder político de una manera tan arbitraria y tan descaradamente injusta. Fíjate, hoy se produce este arrodillamiento del Gobierno de España ante el de Cataluña, se decide enterrar el cumplimiento de la sentencia del 25%, todo y que conocen perfectamente en el Gobierno de España, sus representantes en esa reunión, que la Generalitat está emitiendo órdenes para expulsar de todos los espacios de los colegios la lengua española, incluso ha creado la figura del comisario político, allí le llaman coordinador lingüístico, para que vele de que en ese centro está free de español, allí de español no se habla nada. ¿Esto cómo se lo toman las fuerzas políticas en Cataluña? Bueno, como te digo, hay algunas fuerzas políticas que se oponen formalmente a la medida, pero tampoco parecen dispuestas a hacer nada más que protestar ante esta medida, ¿no? Muchas de ellas anuncian recursos al Tribunal Constitucional, en fin, ya sabemos que ahí, digamos, en esos recursos judiciales, ese canal judicial, por llamarlo así, está agotado. O sea, tenemos que reconocer que ya no podemos defendernos de esa manera, ¿no? Tenemos que hacerlo de otra manera y tenemos que hacerlo utilizando el poder puro y duro, porque es el único lenguaje que entienden los nacionalistas, el poder puro y duro. Ese poder estamos muy lejos de conseguirlo en la Generalitat de Cataluña por factores que ahora nos extenderíamos mucho en explicar, pero lo que no podíamos imaginar jamás es tener al Gobierno de España en nuestra contra, ¿no? Tener al Gobierno del Estado al lado del nacionalismo más radical, de rodillas ante ese nacionalismo más radical, apoyando las medidas de ese nacionalismo que van en contra de los ciudadanos catalanes, ¿no? Entonces, esta situación, como digo, hay algunos partidos que la denuncian, pero desde la impotencia. Hay partidos que se están poniendo un poco de perfil,
y eso los convierte en colaboradores necesarios de toda esta situación. Y después, por supuesto, los partidos nacionalistas están entusiasmados con la situación. A ellos se les ha abierto el cielo con este gobierno y están consiguiendo cotas de poder que no se podían imaginar, mucho menos después de haber dado el golpe de Estado que dieron en el 2017. ¿No? Cuando su poder se vio amenazado, estuvieron a punto de perder muchísimo con la aplicación del 155. Después aquello se vio que se quedó en nada y el nacionalismo ha salido sin prácticamente ningún rasguño, con unas pequeñas condenas muy breves para algunos de sus líderes, pero su poder se ha visto en última instancia muy reforzado después de todo aquello. Sí, sí, una de las cosas que quieren, y así se lo han exigido ya al Gobierno, es cerrar cuanto antes, desde luego antes de que acabe la legislatura, este molesto incordio que supone el Tribunal de Cuentas, porque eso afecta al peculio de los líderes independentistas. Esta es una exigencia básica. Juan, te ruego que nos cuentes algo de esta formación política en la que tú estás ahora, que se llama Valens y que mucha gente no conoce. Evidentemente sois constitucionalistas, alguien que se pone Valientes como nombre, pues es evidente que viene pues con las ideas luchadas y aprendidas, pero quiero que nos cuentes qué pretende Valens. Pues mira, Xavier, Valens pretende darle voz a un montón de catalanes, a cientos de miles de catalanes que ahora mismo no la tienen, porque durante muchos años le han entregado su voto a fuerzas políticas que o bien los han traicionado o bien los han decepcionado. Valens pretende recuperar, si me permites decirlo en términos muy prácticos, pues todo aquel caudal de ilusión y de energía que en su momento supuso el nacimiento y el crecimiento de Ciudadanos, ¿no? Pues nosotros hemos aprendido los errores, nuestro propósito es quedarnos en Cataluña, nuestro compromiso es no salir de Cataluña, no nos vamos a aventurar en la política española y lo único que pretendemos, que puede parecer muy humilde, muy modesto, pero para nosotros es fundamental, es defender los derechos y las libertades de cientos de miles de catalanes que están siendo constantemente pisoteados por un poder político que no solo vive de espaldas a ellos, sino que parece que todo lo que hace lo hace en contra de esos catalanes. En el pasado esos catalanes se han quedado en su casa, en la abstención, o le han entregado su voto al Partido Popular y al Partido Socialista con resultados por todos conocidos, y en su momento también tuvieron la ilusión de entregarle su voto a una fuerza política como Ciudadanos, que nació como oposición al nacionalismo, que llegó a ganar las elecciones en Cataluña, pero que se ha hundido estrepitosamente por los fallos clamorosos de sus líderes y sobre todo porque abandonaron Cataluña para emprender aventuras a nivel nacional. Eso Valens no lo va a repetir y Valens lo único que aspira es a defender, como digo, a esos catalanes que se sienten españoles, que somos la mayoría, y a defender también políticas de sentido común. No solo somos o queremos ser valientes en oposición al nacionalismo, sino también queremos ser valientes en oposición a lo políticamente correcto y a la política de extrema izquierda que ha dominado Cataluña durante los últimos años y que nos ha conducido también a situaciones absolutamente intolerables en cuanto a la violencia, en cuanto a la criminalidad, en cuanto a la inseguridad jurídica, en cuanto a la dificultad para hacer negocios, para emprender, etcétera, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que quiere Valens. Juan Arza, pues mucha suerte con el nuevo proyecto, con Valens, y un placer tenerte en el programa, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme también explicar qué es Valens y un placer, como siempre, hablar contigo, Xavier, y con tus espectadores. Un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, vamos a abrir, son 7 minutos, pasan de las 8 de la tarde, abrimos la mesa de análisis político y hoy, aprovechando que tenía que venir a ella don Joaquín Nebreda, jurista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, historiador, hombre que ha dado impulso a no pocas iniciativas sociales pero políticas, como por ejemplo el Club Liberal Español, pero que le he pedido que venga un poquitín antes para ver si podíamos llegar con la docta opinión de un doctor en Derecho,
llegar a conclusiones por nosotros mismos de cómo es la cosa esta del futuro, el futuro que la ley tiene pensado para Griñán, José Antonio Griñán. José Antonio Griñán, como saben ustedes, ayer la sentencia que emite la Audiencia de Sevilla la da por buena el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo al que ya habíamos criticado bastante aquí por haber demorado la ratificación el día después o los días después de las elecciones andaluzas. Bueno, eso ya pasó. El resultado de esa votación fue 3 magistrados partidarios de ratificar la condena y la sentencia y precisamente dos progresistas de la Unión Progresista de Jueces, ¿no? Jueces. Pues estas Jueces han votado en contra. Bueno, a lo que vamos. Entonces, oímos la propaganda socialista que dice: han pagado justos por pecadores, son personas honestas. Todo eso está muy bien. Pero la sentencia dice en su literalidad, la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ahora ratificada, dice en su literalidad, eran plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad. Y hombre, cuando tantos togas han visto la cosa en un proceso larguísimo de muchos peritajes, de muchas pruebas, ayer nos las contaba Pedro de Tena, la actitud valiente de la Fiscalía en Sevilla, de los peritos judiciales que han mirado este asunto a la micra, para no errar, ¿verdad? Cuando todos esos dicen que estos conocían y sabían las ilegalidades que se producían con el dinero de todos en la administración andaluza, pues hombre, no te puedes creer esto. Bueno, ha durado 11 años y medio el procedimiento, desde que se inició la investigación, 11 años y medio. Ha habido peripecias de todo tipo, obstaculizaciones de la administración de la Junta de Andalucía, permanentes, cambios de juez, ha habido de todo. Intentos de desacreditar a la jueza, juez Alaya, protagonizados, por ejemplo, por ha habido de Guerra, todo. Lo recuerdo muy bien. Los publicistas del PSOE se han lanzado a comentar la sentencia que no se ha publicado. Algo conocerán, desde luego. Por lo que parece, y por lo que yo he leído en 2 sitios, por lo tanto, alguna veracidad puede tener, ha habido unanimidad de los 5 jueces en cuanto a la prevaricación, a la existencia de prevaricación. Y donde ha habido discrepancia es en la existencia o no de malversación. De tal manera que la prevaricación, pues hombre, muy honrado no es. No se me ocurre un delito menor para un político. Pero, hombre, no, es lo más que pueden hacer. Cuando una conducta tiene el gravamen o la gravedad de la profesionalidad, es más grave, y perdón por la redundancia. En este caso no es un agravante, porque es un tipo específico de la prevaricación. Hay que ser funcionario o político para incurrir. Por lo tanto, pero es un delito profesional. Dice el Código Penal, tomar decisiones injustas a sabiendas. Es un delito, pero es un delito profesional, o sea que no lo puede cometer cualquiera, ¿no? El que no maneja... y que incita una manifiesta gravedad, ¿no? Y bien. Yo creo que el hecho de que haya... Bueno, en España el sistema permite votos particulares y eso en principio no es malo. Si las sentencias se analizaran siempre desde la perspectiva jurídica, pues sería mejor, es mejor, y que se vea un panorama más completo de la conducta que se ha enjuiciado. Hay unos señores que no están de acuerdo con otros. Bien. Pero cuando sirve para prepararle el recurso al colega siguiente, pues entonces ya es una mala cosa. Ahí quiero llegar yo. Alternativas, y lo dice el propio abogado de Griñán, el indulto y el recurso al Tribunal Constitucional. Bueno, el recurso al Tribunal Constitucional. ¿Por dónde quiere empezar? Hombre, por el recurso al Tribunal Constitucional, perfecto, lógicamente, ¿no? Eso sería un recurso de amparo. Un recurso de amparo. Dígame usted, ¿qué porcentaje de recursos de amparo se aceptan en el Constitucional? Pocos. Aceptación, o sea, que se aceptan, que se admitan a trámite. Me da igual. ¿Cuántos no se inadmiten? Que se admitan a trámite. ¿95%? Pocos.
No, hombre, que se inadmita, pues igual sí, no sé, vale. No tengo ni idea. O sea, sería una cosa bien extraña que lo admitieran a trámite en el Constitucional. Sí, sí, podía ser, pero vamos, hombre, parece que hay cierta preparación. El Tribunal Constitucional, desgraciadamente, no es un tribunal como Dios manda. No es, primero, no es un tribunal de justicia, es un tribunal de constitucionalidad, que es otra cosa distinta, ¿no? Esa además, es la razón por la que se inadmiten 95% de los recursos de amparo. Mire usted, lo suyo no es una cuestión constitucionable, es una cuestión del derecho vulgar. Vamos a ver, fuera. ¿Ya le han visto a usted dónde? ¿En la audiencia de su circunscripción? En la audiencia provincial y en el Tribunal Supremo. Pues oiga, nada que decir, ¿no? Eso es así, pero como también es un tribunal, bueno, también no, es un tribunal político, primero porque lo nombran los políticos y segundo porque no es necesario ser magistrado. Se puede ser una cosa tan indeterminada como jurista de reconocido prestigio, que eso vale para una presentación en un programa de televisión, pero no vale para la vida. ¿Quién es un jurista de reconocido prestigio? Pues depende. Bueno, a lo que vamos. Está la vía del Constitucional, un Constitucional que ahora mismo está en obras. No es que esté en obras, que está en obras políticas. Sí. Está en que el día 13 de septiembre pues van a hacer ahí la torsión definitiva para que la mayoría política del Constitucional esté en manos de gente afín al gobierno y no gente afín al Partido Popular, ¿no? Bueno, y pudiera ocurrir, en consecuencia, agarrándose a los votos particulares, que no conocemos tampoco, pero que me imagino que mantendrá la tesis, podrían llegar a la conclusión, en el Tribunal Constitucional, de que no existe malversación y, por lo tanto, que no hay cárcel para los diversos que tenga que haber. Y si eso es así, bueno, pues han conseguido lo que pretendían. Si no fuera así, y fueran condenados y se ratificara la sentencia del Tribunal Supremo, que todavía no conocemos, llegaría a la vía del indulto. Y en la vía del indulto, pues es una vía tradicional, histórica, más que tradicional, que tiene sentido en los regímenes absolutos. Es decir, el titular del indulto era el rey. El rey, poder absoluto, indultaba porque era el que condenaba y descondenaba a quien le daba la gana. Cuando se viene al régimen parlamentario, al régimen democrático, en definitiva, pues eso se tenía que haber ajustado. Y a la vista de lo que ha ocurrido con los indultos no hay ninguna duda de que hay que ajustarlo. Es evidente. ¿Y cómo se ajusta? Pues el rey se irá, la autoridad que otorga el indulto formalmente, pero se lo debe proponer el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo. Porque cuando lo propone el Poder Ejecutivo es una enmienda al Poder Judicial. Como es el caso. Como es el caso. Vamos a ver qué pasa en términos de indultos, qué es lo que pasa dentro, puertas adentro del PSOE y si tendrá o no la galanura Pedro Sánchez de atreverse con un indulto a uno que fue presidente del PSOE. Por poner un ejemplo, vamos a verlo. La justicia ha dictado sentencia y ahora le toca al Partido Socialista de Pedro Sánchez asumir sus responsabilidades, pero lejos de hacerlo. Nos produce tristeza una sentencia por la que se condena a dos personas como Manolo Chávez o Pepe Griñán, que ni sus más acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado un solo euro. Simplemente lo que hicieron fue agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara mucho mejor, más fácil, más eficazmente a las empresas y a las personas que los necesitaban. Y tampoco hacen autocrítica. Desde Ferraz siguen insistiendo en justificar el reparto que derivó en el fraude de casi 700 millones de euros, un saqueo perpetrado por los socialistas andaluces y que les sirvió para mantenerse en el poder durante casi 40 años. El debate ahora gira en torno a él, Pedro Sánchez, que aún no ha descartado la vía del indulto para su expresidente José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión. En caso de ejecutarse la medida de gracia, el mismo Partido Socialista estaría entrando en una contradicción
adicción conforme a su doctrina para las penas por corrupción. Y es que en 2017 llevó ante el Congreso una proposición de ley para considerar que no se otorgase un indulto a condenados por violencia de género, a los que cometieran un delito de corrupción, ni tampoco un delito de malversación de fondos públicos. Teniendo en cuenta esta premisa, Sánchez podría no concederlo, y eso solo si sobrepasa su conveniencia de cara al próximo calendario electoral. Al expresidente socialista, Griñán, de 76 años, le queda además presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que ya ha sido confirmado por su abogado y que, mientras estudia, le daría al mismo Sánchez la excusa perfecta para dilatar el indulto unos meses más. Tanto en el Ejecutivo como en Ferraz se excusan en que no ha quedado manchada ni su integridad ni honestidad personal. Y eso a pesar de que el propio Griñán, también el expresidente Manuel Chaves, facilitaron los trámites para el enriquecimiento ilícito de terceros, siendo plenamente conscientes del desvío sistemático de 679 millones de euros destinados para aliviar los gastos de los parados andaluces. Y en la mesa de análisis político de hoy se nos incorpora don Pau Guix. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes, muchas gracias. Don Pau, además de articulista, productor de espectáculos, etcétera, etcétera, tuvo el coraje de escribir un libro que se llamaba, que era una historia autobiográfica, podríamos decir, pero esto es un signo de una valentía extraordinaria en Cataluña. El título del libro lo dice todo, El hijo de la africana. ¿Por qué era El hijo de la africana el título de tu libro? Bueno, porque mi padre era de Vic y la familia de mi padre era de Vic, que es el centro neurálgico de Cataluña, y realmente, pues, bueno, no mi padre, evidentemente, no mis abuelos, pero sí el resto de la familia llamaban a mi madre la africana por ser de Cartagena. Entonces yo por eso adopté... Han oído bien, ¿eh? La llamaban en familias y es un desdén que se hace, digamos... pero estamos hablando de finales de los años 60, principios de los 70. Es que el nacionalismo no es nuevo, el supremacismo y la xenofobia no son nuevos. Claro que no. Claro. Bueno, ahora hablaremos de la xenofobia, de la claudicación del gobierno ante el gobierno de la Generalitat, que han venido hoy de paseo a llenar la saca de propuestas y tal. Pero antes quiero terminar con esto del indulto o el recurso al Constitucional. Hoy hemos tenido valoraciones, la más esperada, la del presidente del gobierno, que ayer no estaba para líos y no tenía ganas de abordar este asunto. Hoy no le ha quedado más remedio, está en Polonia, pero claro, ¿de qué creen que le van a preguntar al presidente del gobierno de España en Polonia? ¿De qué? ¿De Lewandowski? Pues no, le van y le preguntan de si va a indultar o no al tío este que fue presidente del partido, pero está condenado. Antes que eso, quiero pasar por Elías Bendodo, que es el número 2 del Partido Popular y que hoy calificaba qué pensaría en el futuro, caso que Sánchez le diera el indulto a Griñán. Pues pensaría que es un atropello. Esperemos que nadie tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería. Estoy oyendo hablar ya de indultos, ¿no? No creo que el gobierno cometa ese atropello, ¿no? Bueno, se han de dar muchísimas explicaciones. Y tampoco quiero entender o queremos entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver con esto, por el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados, ¿no? Bueno, sería mucha casualidad, pero evidentemente vamos a estar muy atentos. Voy a hacer una cosa que creo que no he hecho nunca. Ya estoy suficientemente agradecido de que nos elijan y nos vean cada tarde, ¿verdad? Pero es que les voy a pedir un plus. Les voy a pedir, por favor, que estén atentos en la valoración que hace Pedro Sánchez desde Polonia de lo que ha pasado con Griñán y con Chaves. Vamos a ello. Que el señor Chaves y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni, por supuesto, haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que, en todo caso, ni Chaves ni Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado.
Es tremendo, porque es contradecir una sentencia judicial. Lo tiene que leer, porque el guionista de La Trola que nos ha contado, vamos, no ha tenido tiempo de improvisar nada mejor. Dice, fíjense que llega a decir, ni siquiera han sido acusados de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo que ni siquiera? Es que lo normal cuando un político rinde cuentas es que se le pueda acusar de eso. ¿Cómo lo formula? La frase cómo es, ni siquiera se les ha acusado de enriquecimiento ilícito. Bueno, salvajada. Es una mezcla. Dice, no hubo financiación irregular. Es que no se ha pretendido en la causa 11 años y medio de rollo este y no hemos hablado de eso. Ni delito de género tampoco. A lo mejor es que no se ha podido probar, ni de violencia de género, ni de quemar al oso Yogi en Yosemite. No. Eso no, desde luego en eso plenamente inocentes ambos. No seré yo quien le lleve la contraria. Ahora bien, Pedro, hay que ser más decente en la vida. Como a veces haces tú mismo, y preguntarse cosas inocentes. ¿Pero qué manda en la Fiscalía? Pues eso, ¿no? Pues aquí lo que procede es preguntarse, ¿quién se beneficiaba de los ERES? Pues eso, ¿quién se beneficiaba? La UGT, Juan Lanzas, el de la cocaína, Guerrero, Gaspar Zarrías, que ahora está tal, todos estos que desviaban el dinero público no a quien se lo merecía, sino a quien les daba la puñetera Esa gana. es la clave. En la Sierra de Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en Jaén de forma prominente. Eso es lo que estamos ahora mismo viendo sobre la mesa. Y luego el detalle poético de decir que es que ya llevan un lustro. Han dimitido hace un lustro. Llevan un lustro dimitido. Es que la prescripción es más larga. Sí. Bueno, a mí, sinceramente, para decir eso, casi hubiera preferido que no voy a hacer comentarios hasta que llegue la sentencia y la pueda leer. Que queda muy bien, todos sabemos que no va a leer la sentencia. La sentencia va a tener así como 2000 páginas. Si los votos particulares, que si quieren apoyar al señor Griñán, pues se van a tener que esforzar. Pau, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo de una gravedad extrema y que un presidente de un gobierno no respete pues los principales mecanismos de la democracia. Es decir, un presidente, ningún político, pero menos el presidente de gobierno de una nación, puede criticar una sentencia judicial. Eso lo puede hacer un ciudadano en el bar, pero el principal cargo político electo que hay en la nación española no puede hacer como hacen los nacionalistas catalanes, por ejemplo, ¿no? De criticar las sentencias, desobedecerlas o directamente no aplicar la ley, que es lo que probablemente haga. No aplicar la ley en el sentido estricto, es decir, la ley en cuanto a justicia, en cuanto a retribución por los actos que comete cada uno, seguramente indultando a estos señores que no merecen ser indultados. Y luego hay otra gravedad, que me parece que es que además roza lo patético, ¿no? ¿Cómo podemos permitir que un político indulte a otro político y que encima sea un político de su propio partido? Tendría que haber algún tipo de limitación legal. Que fue presidente de su partido. Aparte. Claro, aquí se plantean algunos interrogantes. Yo voy a tratar de echar un poquito de sal y pimienta en la mesa, ¿eh? Nada más que eso. Hay una cosa muy efectiva, que es la comparación. Dice, oiga, vamos a ver, este sistema nuestro no nos dirán que la justicia tiene doble vara de medir si resulta que la señora de Bárcenas se va a chupar 12 años y medio en la cárcel, ya lleva creo que 4 y allí sigue, o si Urdangarín, a pesar de elegir la cárcel a la que va, ha estado 4 años en el Talego y un político no entra. ¿Qué pasa? Que los políticos tienen un carril cuando entran en la administración judicial, como el solo bus, pues solo políticos, y por ahí transitan sin temor a ningún daño, ¿no? Es una situación tan anómala. Bueno, estamos pendientes de que el Tribunal Constitucional, también remozado, tenga que dictar sentencia en torno al recurso de los indultos del proceso. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Pues eso. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Para eso intentan controlar la justicia cada día. El indulto es un derecho de gracia que tiene el gobierno, a mi juicio, ya lo he dicho, a mi juicio no debe ser del gobierno, sino del propio Poder Judicial. Y en segundo lugar, tiene que tener motivación, porque no puede haber un acto ni de gracia ni de desgracia de la Administración que no esté motivado. Y hay que motivarlo. Bueno, la última vez
La motivación fue que en aras a la pacificación, Bueno, hombre, no sé qué, en Cataluña vamos a indultar a todos estos señores. Hay que motivarlo, quiero decir, para que lo acepte la motivación un ser humano con la mente medianamente ordenada. Claro, pero es que precisamente para pacificar Cataluña, la región de Cataluña, lo que tenían que hacer estos señores es seguir en la cárcel, porque son ellos los que han roto la convivencia. O sea, si ese es el argumento, realmente... Menuda fue la argumentación. Claro. Bueno, quiero decir, ahí está. A ver qué dice el Tribunal Constitucional. Si eso fue motivado o no fue motivado. Yo creo que debe decir que no fue motivado. Ahora, como Tribunal Constitucional, insisto, es un tribunal político, pues Dios sabe lo que dirá. Pero porque, o sea, a ver, y además, ¿cómo distinguimos la gravedad de los delitos? Si pensamos que dar un golpe de Estado y atentar contra la nación, que atentar contra la nación no es atentar contra un concepto abstracto, es atentar contra la democracia, contra el bienestar, contra la sanidad que tenemos, contra el derecho a trabajar, es decir, contra el derecho a vivir de todos en paz. ¿Por qué ese delito parece que es el menos grave que se pueda cometer y que pueda ser indultado? Es decir, ¿cuál es el baremo que están aplicando? Es que aquel delito era mucho más grave que el del 34, ¿eh? Sí. Mucho más grave, porque el del 34 iba contra la Constitución, que te puede gustar o no, y la Constitución se puede cambiar o no. Este delito, el que cometieron en octubre de hace 4 años, va contra la nación, quieren romper la nación. No puede haber en el derecho público delito más grave que este, no puede haber. Pues ahí voy. Además, yo tuve la suerte de vivir como periodista el caso Filesa, Malesa y Time Sport. No he vivido tanto el de los ERES, lo he vivido en la distancia. Bueno, entre otras cosas porque el de Filesa, Malesa se sustanciaba fundamentalmente en Barcelona, también en Palma y también en otros lugares, pero fundamentalmente en Barcelona. Y me imagino que habrá pasado igual con el tema de los ERES. ¿Qué pasa cuando hay un gran caso político? Por razón X alguien denuncia, en el caso de Filesa fue el contable, en el caso de esto de los ERES fueron unos señores que optaban a un puesto en el mercado de Mercasevilla y les pedían de comisión 400 de los 900.000 euros que les costó la broma. Y se hartaron y se fueron al juzgado y de ahí fueron tirando del ovillo y descubrieron un gran lío, 680 millones de euros. Yo lo vi. En el tema Filesa llegaron unos tíos muy raros, que no sabías de dónde provenían, haciendo preguntas y trabajando a oscuras cerquita del juzgado. Y se trataba de desconectar algunos cables, de cortar algunas relaciones, de eliminar algunos documentos. Ese es el territorio en el que se mueve bien el PSOE, imagino que como cualquier partido político. Y hasta el tema, hay unos tíos que esto lo hacen, son auténticos manitas. Y hasta el tema para que le cueste el cuello a alguien, pero no para que le cueste el cuello al de arriba. Que es evidente que si tú manejas una organización que se nutre, se financia ilegalmente a través de unos informes que son un full, el que más prodest, como dicen en latín, es, en aquel caso, Felipe González. ¿Cómo va a llegar esto a Felipe González? No puede ser. Entonces esos especialistas van y cortan los cables y hacen que un modesto secretario de organización, Josep María Sala, apeche con el marrón político de esta operación. En Sevilla, con los ERES, no les ha salido bien. No han sido lo suficientemente hábiles, los fiscales no jugaban a favor, fue demasiado fuerte lo que hicieron con la jueza Alaya, algo ha fallado y, claro, pues la justicia va subiendo peldaños. Y al final la justicia ha dicho, a ver, ¿quién mandaba en la Junta? Dice Chávez y Griñán. Pues eso, ya está. Los consejeros... además, Griñán era el consejero de Hacienda, el que generó una cuenta full para que el dinero saliera de las arcas públicas y fluyera a manos de unos conseguidores, favoreteos y esas cosas. Pues este es el que toma 6 años y 2 días de condena. Quien ha fallado es ese cuerpo oscuro que hace que los procedimientos vayan donde quieren los partidos. En esta ocasión no lo han hecho bien y se ha encaramado el procedimiento hacia los que mandaban en la Junta de Andalucía. Bueno,
Esa es mi impresión. ¿Vamos a lo de Cataluña, Pau? Venga, vamos a lo de Cataluña. Hoy se han reunido, tercera reunión de la mesa de diálogo. En cada una de ellas se han arrancado algo del gobierno de Sánchez. Esta vez ha sido lo peor, porque han arrancado que de común acuerdo se entierre el hacer cumplir una sentencia del Superior de Cataluña que, bueno, pues que había sido una maravilla para muchos padres que llevaban décadas pretendiendo que se protegiera en un porcentaje que hasta a mí me parece hasta ridículo. El 25% de enseñanza no es lo que dice la Constitución. De idioma español en las escuelas catalanas. Vean lo que ha pasado hoy en esa reunión. El Gobierno central y la Generalidad avanzan en la desjudicialización, blindan el catalán y dan carpetazo al 25% del uso del castellano en las aulas. Así lo ha detallado Félix Bolaños en rueda de prensa tras la tercera mesa de diálogo, con posturas políticas alejadas pero con un ambiente amable y constructivo. La apuesta que hacemos desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Generalitat por superar la judicialización es básicamente apostar por la política. Apostar por la política en el marco democrático. Uno de los acuerdos de la mesa negociadora contempla proteger e impulsar la lengua catalana. Se revisará el reglamento en el Senado para ampliar el uso de las lenguas cooficiales y hacerlo también en el Parlamento Europeo. Los centros educativos tendrán también libertad para decidir cuántas horas se imparten en catalán y cuántas en castellano. Y por el momento no habrá modificación del delito de sedición, que era una de las peticiones de los independentistas. Pero el Gobierno lo deja claro, no se dan las mayorías parlamentarias suficientes para poder armonizar este delito. Y respecto a la voluntad de desjudicializar el conflicto independentista, el pacto aún resulta impreciso. Bolaños no ha dado más detalles, qué va a implicar a qué personas o a qué organismos. Únicamente ambas partes se han comprometido a canalizar sus diferencias a través del diálogo y a renunciar cualquier iniciativa fuera de las reglas democráticas. La Generalidad, por su parte, ha puesto el acento en sus reclamaciones y ha advertido que su empeño sigue siendo la autodeterminación. Antes de que acabe el año, tiene que haber reformas legislativas que hagan efectiva este fin de la judicialización y sus efectos. En cualquier caso, Félix Bolaños ha destacado que el diálogo será largo, pero ha querido poner en valor el cambio de fase con la Generalidad, un nuevo rumbo que ha criticado duramente la oposición. Vox y Ciudadanos no han dudado en advertir al Gobierno que se equivoca. Bueno, ¿qué ha dicho Iván Espinosa? Vamos a escucharlo y luego ya empezamos a debatirlo. Porque hoy hemos vivido un nuevo capítulo de la mesa de la traición. Porque no es una mesa de diálogo, es una mesa de la traición. Es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Y cada día tenemos un ejemplo más de la traición de Sánchez a España. Y es también un motivo más para pedirle que convoque elecciones, que devuelva la palabra a los españoles. Los españoles, cuando votaron la última vez, no podían imaginarse la traición de Pedro Sánchez a sus propios votantes y al conjunto de los españoles. Bueno, entonces vamos a lo importante. El Gobierno de España pone rodilla en tierra y dice: me comprometo a no hacer cumplir una sentencia judicial, lo cual es conspiración para producir un incumplimiento. Es una obligación de cualquier gobierno que se cumplan las sentencias. Esto es un Estado de Derecho, señores. Bien, entonces, ¿cómo argumentamos eso? Ahora vamos a la argumentación del político hábil. Dice, no, está mal que esto se tenga que obligar. Vamos a dejar esto en manos de la libertad de los centros. Que cada centro decida cuánto quiere poner de catalán. Mire usted, eso es de ser un gilipuertas de campeonato. ¿Cómo se cree que hemos llegado a la situación sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Pues porque había una mano de acero que impedía que entrase el castellano en los colegios en castellano, el español en Cataluña. Los catalanes somos muy proclives a decir el castellano, porque es el idioma de Castilla y porque los catalanes constitucionalistas creemos que el catalán o el gallego también son idiomas de España. Pero uno más. Bien, sigo con el argumento. Es que resulta que algunos padres muy ofendidos con que sus hijos perdieran cualquier contacto con el español y que salieran de Cataluña y fueran a Madrid y no entendieran nada, por ejemplo, o a Zaragoza o a Bilbao, vale. Pues entonces se la jugaron y pusieron en marcha unos procedimientos que han durado. Estas sí que han durado lustros no, décadas.
Y al final han conseguido una sentencia que los ampara, muy pobremente. 25% debe ser en español en Cataluña. Y ni siquiera eso, y encima el cuento del político que viene a brillantarlo todo con Iceta de elemento común entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España, pues resulta que convienen que no, esto va a ser la libertad de cada centro, la que lo organice todo, que en Cataluña la libertad es lo que más ha funcionado en los últimos 10 años, en los últimos 2 lustros, perdón, que a lo mejor nos ve el presidente Los últimos del 40 años, bueno, desde que llegó Pujol. Es verdad, pero bueno, ya no, por no ponernos técnicos. Bueno, claro, se han ido contentísimos, la parte catalana se ha ido contentísima. Ah, que no van a hacer que se cumpla... Oh, y otros que conspiran, porque estos han hecho una ley en paralelo después de la sentencia para incumplir la sentencia, ¿eh? Que quede bien claro. Sí. Pau. Pero, perdóname, Xavier, pero tú que eres tan catalán como yo, los dos somos catalanes, me sorprende que digas la parte catalana, es la parte nacionalista, porque catalanes como tú y como yo somos la mayoría. Disculpa, sí, entonces, tienes razón. Es que es un problema que como es una batalla independentista, claro, es una batalla cultural, es una batalla del lenguaje y han querido imponer al global de la sociedad española simplemente que el problema que ellos llaman catalán es un problema de los catalanes y es mentira, es un problema de los pocos nacionalistas que hay en Cataluña. La mayoría de los catalanes somos constitucionalistas, somos obedientes de la ley y nos sentimos plenamente españoles. Al respecto de esto, cuando ayer nos conocimos esta orden o directriz, ¿no?, que emitió la Consellería de Educación, ¿no? Que es brutal y que hemos contado antes, cuando estaba Arza, si me dejas un segundo, se cuenta enseguida. Hay que expulsar de todos los espacios de los colegios al idioma español. Y además, ¿cómo hacemos esto? Dice, pues se obliga a nombrar a un coordinador lingüístico que en cada centro... No sé qué hará, si disparará o amordazará a los que... La orden dice que coordinador lingüístico para velar por el uso del catalán. Es decir, un comisario político de toda la vida, lo disfracen para como lo velar disfracen. Por el no uso del español. Exacto. Y entonces, pero que es curioso, Xavier, que en la orden dices que he estado tomando alguna nota, dice consolidar el modelo lingüístico de país potenciando la lengua catalana como vehicular. Es que este es el kit de la cuestión, es un nacionalismo no lingüístico. A través de la lengua siempre hablan de que son una nación y que son una raza diferente, también superior, porque se creen superiores, y lo quieren imponer a través de la única cosa que nos diferencia de españoles que viven a 100 kilómetros de donde podemos vivir en Barcelona, ¿no? Entonces, es que realmente es todas las actividades en catalán. Luego, pero es que esta orden, yo creo que Pepe Domingo, que está también en la Escuela Bilingüe, lo ha explicado muy bien. Dice que es una implantación del régimen de terror identitario en la educación. Creo que la frase es muy clara. Es que realmente lo que busca esta orden no es impedir que se pueda estudiar el 25% en español, que es una miseria, que tendría que haber libertad de elección lingüística para los padres en un Estado de Derecho, tendrías que tener derecho a estudiar en la lengua de tu propia nación. Es que lo que busca también es eliminar el uso de ese 25% que han ganado judicialmente familias en 47 aulas. Y lo que está buscando también es eliminar esas 47 aulas. Es decir, es la exterminación absoluta de la lengua española y de la... Erradicar, claro. Ahora, yo no veo cómo se puede cumplir ese supuesto compromiso que hayan adquirido esta mañana. No sé cómo se puede cumplir. ¿El no cumplir la ley? Sí, quiero decir, no cumplir la ley sí, pero los tribunales están obligados a hacer cumplir las sentencias. Esto ya lo arreglaremos. Nos llevará un poco más de tiempo, un poco más ya lo arreglaremos. Pero en todo caso, en el fondo del asunto... Bueno, el fondo del asunto es que estos tíos se imponen la dictadura de su lengua. Eso es, todo lo demás es su cuento. Porque a través de la educación crean una nueva sociedad. Quieren crear un mundo nuevo. Una sociedad nacionalista. Quieren crear un mundo nuevo. Sí, 20 años de educación... ¿Qué imaginará Pedro Sánchez que irradian esas escuelas, esas icastolas catalanas? Pues irradian, nosotros somos un mundo mejor y nosotros somos un mundo distinto. Distinto, libertades son distintas. Y en nuestro mundo, pues, entonces se buscan ficciones a veces, pues, entre lo poético y lo patético.
Todas las dictaduras tienen ficciones. Franco tenía una que a mí me parece una delicia, pero que no deja de ser una ficción. Lo del tambor del Bruc. Me parece una delicia, pero era una ficción. Bueno, pues una ficción del franquismo catalán, digamos. Bueno, pues el independentismo tiene sus propias ficciones a las que son tremendamente adictos y algunas son muy cómicas. Sí, pero se han impuesto por falsas que sean. Sí, el País Vasco pasa lo mismo. El País Vasco pasa exactamente igual. Pero es que las patrañas más inconcebibles empezando por los se propios tienen nombres. por dogmas. Empezando Sabino de Arana cambiándole los nombres a sus amigos, Bueno, nombres españoles, para inventarse un nombre inexistente. Pero fíjate que es que la educación es uno de los dos pilares básicos del nacionalismo y por ende de cualquier régimen totalitario. Claro. Con la educación adoctrinas para crear una sociedad a tu imagen y semejanza, vas vaciando el cerebro para meter no ideas sino ideologías, y con la comunicación haces propaganda con la cual asientas ese modelo de sociedad y además creas ese mainstream y eliminas cualquier tipo de pensamiento que esté fuera del pensamiento único que te imponen. Entonces, claro, es que... No, sí está claro, el objeto... Y en 20 años ganas los referéndums que te pongan por delante. Claro, es que el problema del referéndum, que es lo que le ofrecerán, supongo, en la cuarta mesa o en la quinta mesa de capitulación... habrá unas más. No, pero digo, es que no va a tardar tanto Pedro Sánchez, porque es que tampoco habrá falta tanto para las elecciones. Le van a exigir, sí. Claro, es que realmente estamos en una situación compleja y realmente tenemos que entender que es muy preocupante de Pedro Sánchez, pero a mí lo que me preocupa es, yo supongo que Pedro Sánchez no va a llegar a sumar con sus amigos nacionalistas, con sus amigos filoterroristas, etcétera. Supongo, cuando haya elecciones generales, lo que me preocupa es que quien entre después no borre del mapa todo esto que ha hecho el señor Sánchez, porque está demoliendo los pilares de la nación española, de la democracia y del Estado de Derecho. Y lo que tenemos que hacer es exigirle a quien venga después que todo esto lo tiene que demoler, tiene que quitar todas estas normas o acuerdos o todas estas barbaridades que hace un gobierno de una nación con un no igual, que es una autonomía, porque no es que esté el gobierno de España hablando con el gobierno de Francia, está el gobierno de España hablando con una parte del territorio y no puede hablar de igual a igual, nunca. Entonces, esto lo que tenemos que conseguir es que quien venga después... No hay más solución que el derecho. Claro. No hay más solución que el derecho. Por eso, quien venga después que lo aplique. Por eso quieren desjudicializar. Exacto. Que es una majadería, porque hay que, como ha dicho el poner sustituto de Iván Redondo, apostar por la política. Oiga, es que la política solo se puede desarrollar en el ámbito del derecho. Y si un político comete un delito, pues hay que judicializar la conducta del político, por muy político que sea. Es que si no hay separación de poderes, no hay democracia. Si no hay derecho. Ni derecho, ni democracia, ni libertad. Si no vas a la demostración por reducción al absurdo, no se comprende nada. Pero aquí es evidente que dar carta de realismo a este batiburrillo de ideas inconexas requiere de un principio obvio. Dice, no acudiremos, vamos a desjudicializarlo todo, porque a la que ponemos a un árbitro... Bueno, que eso será indultar, porque no hay otra salida. A la que ponemos un árbitro perdemos el combate. Pero eso es jugar un partido sin las reglas de la competición, es decir, esto está fuera de la democracia. Sin árbitro. Claro, es que la frase textual es que es tremenda. La frase textual es poner fin, de Bolaños, poner fin a la judicialización de la política para hacer política con mayúsculas. Eso. Es que es increíble. Bueno, pues eso, es que la política solo se puede hacer en el ámbito del derecho. Y con no hay otro sitio donde hacerla. Claro. Bueno, no hay otro sitio. La quieren hacer con mayúsculas. La segunda advertencia que ha hecho, o acuerdo a que ha llegado, dice este señor, es armonizar el delito de rebelión o sedición. ¿Qué es armonizar? No quieren armonizarlo, quieren eliminarlo. Quieren decir, el que se rebele contra el poder constituido estará castigado con un fin de semana en el cuartelillo de los Mossos. Eso a eso llaman armonizar, ¿no? Es otra cosa que como los golpistas en Lledoners, ¿no? Es absolutamente imposible. Hoy
Por eso creo que esto no se puede materializar de ninguna manera. Se puede llevar por la vía de hecho, que es lo que ha ocurrido durante 40 años. Llevarlo por la vía de hecho, pero no se puede institucionalizar lo que no es institucionalizable. Pero si Sánchez es especialista en mentir a todo el mundo y en decirle a todo el mundo lo que quiere oír y luego hacer lo contrario, quiero decir que es la única esperanza que nos queda, ¿no? En este caso no hará lo contrario porque no tiene nada que ganar haciendo lo contrario. Por eso digo yo que las cesiones de Sánchez, en este caso, las pagan pues, el 50% por lo menos de la sociedad catalana que no quiere desconectarse del lenguaje de España. Porque el artículo 3 de la Constitución lo que dice es que es obligación de todos los españoles conocer el español y derecho a usarlo, y a las lenguas. Bueno, yo que creo es que es insólito. Obligación a conocer es conocerlo, es estudiarlo. Claro. Y por lo tanto es estudiarlo, como hemos estudiado yo y tú y todos. Pero es que es insólito que yo no conozco ningún otro país del mundo en el cual la gente se avergüence de su bandera nacional y la gente renuncie al idioma de su nación. Sí, pues los corsos, hay muchos sitios donde hay nacionalistas, ¿no? No, ya, pero, decir, pero que es insólito, quiero decir. También, sí. Que es insólito. No, lo que es insólito es que el gobierno de España no imponga la obligación de conocer el español. Eso sí que no hay en ningún sitio del mundo. Claro. Nacionalistas hay en Europa todos los que quieras. Sí, igual hay 200 tipos de nacionalistas. Pero sometidos a un orden. Pero sometidos a un orden que es la ley. Constitución y lo que marcan los... Por cierto, que hay constituciones que los tienen directamente prohibidos. Sí. Usted, si pretende romper el territorio nacional... Estoy hablando de países bien próximos, de Portugal, por ejemplo. ¿Usted pretende que se rompa la unidad territorial de Portugal? Sí. Usted está prohibido, usted no ejerce la política en nuestra sociedad. Fíjate la hipocresía del nacionalismo, que cuando se hizo la la Constitución catalana de la futura república que escribió el juez Vidal, que luego fue expulsado de la carrera, no sé si el primero o el segundo artículo decía que la unidad territorial de Cataluña era indivisible. Es decir, ¿no? Claro. Es la hipocresía... Cada uno hace lo que quiere. Claro, pero es decir... indivisible y además extensible. Sí, bueno, claro, que crece con los países catalanes. Si pudiera llegar hasta el Cabo de Palos, pues mucho mejor. Si pudiera llegar por el norte hacia... Pero sí, insisto, lo del 25% es gravísimo. Esa concesión majadera del tribunal es absurda, porque la obligación es conocer el español, y conocer el español es estudiarlo. ¿Cuándo se estudia? Pues se estudia desde primero de primaria hasta sexto. Pero Sánchez, que es al que le estamos dirigiendo hoy el programa, no conoce las tripas de la escuela catalana. ¿Qué hizo la escuela catalana cuando recibió pues, la sentencia del 25%? Todo tipo de conspiraciones. Muy bien, 25% obligatorio. Y van a venir aquí a ver si lo hacemos o no. Pues educación física, esto lo vamos a dar en español. ¿Qué más podemos dar? Algo que no sirva para nada. Dice, bueno, pues esas dos materias ya nos hacen el 25%. Lengua española y fuera. Y ya está. Claro, es que el sufrir de todos esos padres que quieren que sus hijos continúen vinculados con un país que es el suyo, es que es para darles un premio, pero claro, renuncias como la de hoy. Sí, pero perdón, es que es consejos tengo que para mí no tengo, porque es que resulta que los nacionalistas, todos los próceres nacionalistas, llevan a sus hijos a la escuela privada, llevan a escuelas trilingües y cuatrilingües, no los llevan a la escuela pública catalana, los llevan a colegios donde estudian en francés, en inglés, en italiano... O en alemán. Y en alemán. Y que evidentemente donde se estudia también la lengua española. No los llevan a la educación pública catalana. No quieren, obviamente. Porque ahí sigue estando lo que hablábamos del clasismo del nacionalismo. Es un régimen con unos cuantos reyezuelos y quieren seguir manteniendo esa estructura social a través de la escuela. Para sus hijos, ponerlos en unas escuelas para que sean luego los puntales de la sociedad y el resto sean sus trabajadores. Porque es que el proyecto del nacionalismo es perverso. Pau, aprovechando que estás hoy aquí y como eres productor de espectáculos, te quiero someter a opinión unas imágenes de un concierto de unas drag queens que tuvo lugar en Cataluña con patrocinio de la Generalitat y del Ministerio de Igualdad y que termina, o este es uno de los pasajes, con unos bates de béisbol atizándole duro a dos imágenes con aspecto de Esperanza Aguirre y de Ayuso. Esto nadie controla el contenido, digamos,
provocador. Todos los espectáculos pueden tener un punto de provocación, pero este es muy directo, ¿no? Bueno, ves Paté Le Bourgeois, que es una cosa que tiene 100 y pico de años en el mundo del arte. Perdón, he dicho Ayuso y Abascal, y no Esperanza Aguirre, perdón. Sí. Y realmente yo creo que quien hace esto, o sea, artísticamente, pues evidentemente es un fracasado, porque no tiene capacidad para crear algo realmente bello dentro de lo que el concepto estético, de belleza como concepto estético. El tema es que si nos imaginamos que esto fuera, por decir algo, un señor de Vox pegándole a una señora, aunque no fuera Ayuso, ya el Ministerio de Igualdad y todo tipo de... O sea, habríamos tenido ya 20 manifestaciones, ¿no?, en contra de esto, de machismo, etcétera, ¿no? Pero es que encima se está incitando a la violencia. Quiero decir, es que o sea, tiene toda una serie de factores para que esto, si está amparado por el dinero público, haya una revisión y haya una penalización a la compañía que ha ejecutado esto, porque esto no es admisible con dinero público. Con dinero privado que hagan lo que quieran. Yo nunca he sabido lo que es el delito de odio, pero existe el delito de odio. Yo no sé lo que es, porque como lo pusieron después de terminar la carrera yo, pues no me he enterado. Pero esto, si hay delito de odio, eso es delito de odio. Darle un porrazo a un señor o a una señora por su posición ideológica o política o tal, es manifiestamente delito de odio. Claro que sí. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. A ustedes todavía les agradezco más la paciencia con este calor que hace. Bueno, a lo mejor donde nos ven están fresquitos, cosa que yo les recomendaría. Y como premio les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. Muchas gracias. El Día en 30 minutos. Hoy tocaba ceder para no perder el apoyo de Esquerra Republicana y continuar cómodamente en Moncloa. Eso es la esencia de lo que ha prevalecido en la tercera ronda de las reuniones llamadas Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat Catalana. Y se ha cerrado esta tercera ronda con un acuerdo muy beneficioso para los independentistas de la Generalitat Catalana, que es el reconocimiento de la totalidad de la política lingüística que está haciendo el independentismo en Cataluña, en especial la que tiene que ver con el mundo escolar, con el mundo educativo. El Gobierno ha decidido dar por sepultada una sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, la que obligaba a mantener por lo menos un 25% de enseñanzas de español en la escuela catalana. Esto ha quedado ya fuera de cualquier pretensión que pudieran tener los pobres padres que inspiraron esa sentencia. Y resulta que es que las concesiones de los gobiernos de Sánchez, las que hacen los gobiernos de Sánchez, las termina pagando los catalanes, en este caso, que no quieren que sus hijos pierdan el contacto con el español del 100%. Marina Álvarez. Así es, Sánchez tiene desde hoy un poco más amarrados los próximos presupuestos. Moncloa ha rebajado la tensión con el independentismo por esa crisis de Pegasus y ha asumido esta mañana una de las políticas más aberrantes de Esquerra, la lingüística. La mesa de diálogo celebrada hoy en Madrid tampoco ha dado mucho de sí. Ambos gobiernos han llegado a dos acuerdos. Por una parte, desjudicializar el conflicto independentista y por otro, ya se lo anunciábamos, blindar el catalán. Respecto al primero, poco hay definido por el momento. La cuestión más candente, la de reformar ese delito de sedición, sigue sin convencer al Ejecutivo, que defiende no tener de momento esa mayoría suficiente para sacarlo adelante en el Parlamento. Lo más sangrante, sin duda, es lo pactado con el golpismo para asumir esa política lingüística. Moncloa se compromete ahora a proteger el catalán e incluso va a solicitar que se use en el Parlamento Europeo. En las aulas, Sánchez acata esos postulados independentistas y permitirá eliminar los porcentajes mínimos del castellano, como estableció en su día la justicia. El Gobierno central y la Generalidad avanzan en la desjudicialización, blindan el catalán y dan carpetazo al 25% del uso del castellano en las aulas. Así lo ha detallado Félix Bolaños en rueda de prensa tras la tercera mesa de diálogo, con posturas políticas alejadas pero con un ambiente amable y constructivo.
La apuesta que hacemos desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de la Generalitat por superar la judicialización es básicamente apostar por la política. Apostar por la política en el marco democrático. Uno de los acuerdos de la mesa negociadora contempla proteger e impulsar la lengua catalana. Se revisará el reglamento en el Senado para ampliar el uso de las lenguas cooficiales y hacerlo también en el Parlamento Europeo. Los centros educativos tendrán también libertad para decidir cuántas horas se imparten en catalán y cuántas en castellano. Y por el momento no habrá modificación del delito de sedición, que era una de las peticiones de los independentistas. Pero el Gobierno lo deja claro, no se dan las mayorías parlamentarias suficientes para poder armonizar este delito. Y respecto a la voluntad de desjudicializar el conflicto independentista, el pacto aún resulta impreciso. Bolaños no ha dado más detalles, qué va a implicar a qué personas o a qué organismos. Únicamente ambas partes se han comprometido a canalizar sus diferencias a través del diálogo y a renunciar cualquier iniciativa fuera de las reglas democráticas. La Generalidad, por su parte, ha puesto el acento en sus reclamaciones y ha advertido que su empeño sigue siendo la autodeterminación. Antes de que acabe el año, tiene que haber reformas legislativas que hagan efectiva este fin de la judicialización y sus efectos. En cualquier caso, Félix Bolaños ha destacado que el diálogo será largo, pero ha querido poner en valor el cambio de fase con la Generalidad, un nuevo rumbo que ha criticado duramente la oposición. Vox y Ciudadanos no han dudado en advertir al Gobierno que se equivoca. ¿Qué es eso de desjudicializar la vida política? Tenemos una sentencia y el Gobierno tiene la obligación de forzar su cumplimiento, no de ignorarla o de conspirar o de producir nuevas leyes, como el caso de la Generalitat Catalana, para conspirar, en definitiva, contra el cumplimiento de una sentencia que es bastante pírrica encima, o sea, el 25% no es nada, pues ni siquiera eso va a ser posible. Y el Gobierno de España pacta con el Gobierno de la Generalitat en un momento complicado, justo después de conocerse que han emitido en el Palau de la Generalitat órdenes para erradicar el castellano de todos los espacios del mundo escolar. Incluso se establece, se prevé que van a nombrar unos coordinadores lingüísticos en cada centro para que en ese centro no se hable otro idioma que no sea el catalán. Esto es para erradicar el español. Bueno, como era de esperar, la oposición en bloque ha denunciado el nuevo acuerdo con el independentismo. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha hablado hoy de mesa de la traición y pide al presidente del Gobierno que convoque ya elecciones. Porque hoy hemos vivido un nuevo capítulo de la mesa de la traición. Porque no es una mesa de diálogo, es una mesa de la traición. Es la rendición del presidente del Gobierno de España a los enemigos de nuestra nación. Y cada día tenemos un ejemplo más de la traición de Sánchez a España. Y es también un motivo más para pedirle que convoque elecciones. Tercer encuentro de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Cataluña y el de España y en este momento, en esta ocasión, la moneda de cambio ha sido que el Gobierno de España se arrodille ante la política lingüística que está haciendo la Generalitat en Cataluña, algo que pagarán caro el 55% de los catalanes que defienden su relación con España y con el idioma de España, con el español. Especialmente en lo educativo es donde se van a notar los acuerdos entre ambos gobiernos. A pesar de la sentencia, saltarán por encima de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya no será obligatorio que un 25% de la enseñanza se dé en idioma español en las escuelas de Cataluña. Ese era un dogal que tenía literalmente fritos a los independentistas, tener que cumplir esa sentencia. Pocos reparan en que se trata de dos gobiernos que están conspirando contra el cumplimiento de una sentencia judicial. Esas cosas pasan en muy pocos países. Y este Sánchez arrodillado se justifica con la teoría de que hay que desjudicializar la política. Tremenda majadería. Todo eso se pacta mientras la Generalitat emite órdenes para erradicar, para expulsar del ámbito escolar todo lo que tenga que ver en cualquiera de sus espacios con el conocimiento de una lengua indispensable para cualquiera que viva en Cataluña, la lengua de España, el español. Bueno, y encima crean unos comisarios políticos para que no sé qué le van a hacer al padre que pretenda que su hijo estudie alguna cosa en español.
Bueno, y continúan esas reacciones por la sentencia de los ERE que conocíamos ayer. El Partido Socialista defiende la honestidad de Chaves y Griñán, apoyándose fundamentalmente en que los expresidentes no se enriquecieron personalmente con esta trama. Esta podría ser una de las premisas que avale la concesión del indulto a Griñán, que el Gobierno, por cierto, no descarta de momento. La justicia ha dictado sentencia y ahora le toca al Partido Socialista de Pedro Sánchez asumir sus responsabilidades, pero lejos de hacerlo. Nos produce tristeza una sentencia por la que se condena a dos personas como Manolo Chávez o Pepe Griñán, que ni sus más acérrimos enemigos dicen, porque los hechos están ahí, que se hayan llevado un solo euro. Simplemente lo que hicieron fue agilizar unos trámites para que el dinero de los ERE llegara mucho mejor, más fácil, más eficazmente a las empresas y a las personas que los necesitaban. Y tampoco hacen autocrítica. Desde Ferraz siguen insistiendo en justificar el reparto que derivó en el fraude de casi 700 millones de euros, un saqueo perpetrado por los socialistas andaluces y que les sirvió para mantenerse en el poder durante casi 40 años. El debate ahora gira en torno a él, Pedro Sánchez, que aún no ha descartado la vía del indulto para su expresidente José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión. En caso de ejecutarse la medida de gracia, el mismo Partido Socialista estaría entrando en una contradicción conforme a su doctrina para las penas por corrupción. Y es que en 2017 llevó ante el Congreso una proposición de ley para considerar que no se otorgase un indulto a condenados por violencia de género a los que cometieran un delito de corrupción ni tampoco un delito de malversación de fondos públicos. Teniendo en cuenta esta premisa, Sánchez podría no concederlo, y eso solo si sobrepasa su conveniencia de cara al próximo calendario electoral. Al expresidente socialista, Griñán, de 76 años, le queda además presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que ya ha sido confirmado por su abogado y que mientras estudia le daría al mismo Sánchez la excusa perfecta para dilatar el indulto unos meses más. Tanto en el Ejecutivo como en Ferraz se excusan en que no ha quedado manchada ni su integridad ni honestidad personal, y eso a pesar de que el propio Griñán, también el expresidente Manuel Chávez, facilitaron los trámites para el enriquecimiento ilícito de terceros, siendo plenamente conscientes del desvío sistemático de 679 millones de euros destinados para aliviar los gastos de los parados andaluces. En Polonia, y un día más tarde, Pedro Sánchez abordaba este espinoso asunto de la condena a José Antonio Griñán, y lo hacía de una manera muy poco brillante, especialmente cuando ha dicho que, hombre, es que ni siquiera les han acusado de enriquecimiento ilícito. Bueno, la verdad es que lo de Sánchez es asombroso. Dice que es que no hubo financiación ilegal del partido. Bueno, eso ha venido a decir. En lenguaje sanchista, para que lo puedan entender él y algunos de sus seguidores, aquí vale la frase famosa, ¿eh? Pero ¿quién se benefició del fraude de los ERES? Pues eso, Pedro. Que el señor Chávez y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni, por supuesto, haber financiado irregularmente a organizaciones políticas. Es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción, y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía. El Partido Popular ha ironizado hoy sobre ese hipotético indulto a Griñán. El coordinador de los populares, Elías Bendodo, asegura que no cree que el Gobierno cometa este atropello ni que haya acelerado la renovación del Constitucional para asegurarse así ese recurso de amparo. Estoy oyendo hablar ya de indultos, ¿no? No creo que el Gobierno cometa ese atropello, ¿no? Bueno, se han de dar muchísimas explicaciones. Y tampoco quiero entender o queremos entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver con esto, por el recurso de amparo que parece que van a presentar desde la defensa de los condenados, ¿no? Bueno, sería mucha casualidad, pero evidentemente vamos a estar muy atentos. ¿Se atrevería Sánchez a indultar a un condenado por corrupción que fue presidente de su propio partido? Pues hemos salido a las calles a preguntar a los ciudadanos si lo creen posible. Ninguna duda, y lo va a hacer seguro. Bueno, capacidad tiene desde un punto de vista legal. Conociendo el personaje ya lo tiene negociado con ellos, porque si no se cae el Partido Socialista y todo el gobierno. Si habla Chávez, sobre todo. Yo creo que sí, que lo podría indultar, sí, ¿por qué no?
Han salido ahora a defenderlo diciendo que son una piña, o sea que no me extrañaría nada, la verdad. O sea, es cuestión de tiempo, de aquí a un año, no más. Yo veo a Pedro Sánchez capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, así que sí. Como verlo sí lo veo, sí, pero vamos, me parecería muy mal. Lo que pasa es que espero que el resto de la gente del PSOE no le deje. Si ha sido condenado en firme, pues yo creo que debería cumplir la condena. La luz se dispara mañana y roza el umbral de los 300 euros el megavatio hora después de días de continuas subidas. Mañana jueves la electricidad alcanzará el máximo, lo que llevamos de verano, y sube un 17% respecto a hoy, día en el que pagaremos, aquí lo van a ver, una media de 250 euros el megavatio. Hablamos de cifras más contenidas a las anteriores, a la aprobación del tope del gas, pero está claro que este mecanismo, a juzgar por los datos, no acaba de cumplir con las expectativas. Bueno, y Rusia ha cumplido con sus amenazas. La compañía gasista Gazprom ha reducido hoy el flujo de gas a Alemania al 20% de la capacidad del gasoducto Nord Stream. Europa achaca ese corte a una estrategia de guerra, dice en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente, aunque Moscú sostiene que se trata de un problema técnico y que exporta todo el gas que puede a Alemania. Este nuevo recorte ha provocado una nueva subida en el precio del gas, que se encarece un 12% y cotiza hoy a 224 euros el megavatio hora. La sequía nos está llevando a una escasez de agua que tendrá su afectación al consumo humano. Empiezan las medidas en el norte de España, pues desde Pontevedra hasta Navarra o Cataluña, y en otros países también. En Francia están muy preocupados por la falta de agua y por las restricciones que empiezan ahora, pero que nos van a dar el verano, ya lo verán. El tiempo sigue dejando consecuencias en España a lo largo del verano. A los incendios de las últimas semanas ahora tenemos que sumarle la sequía. La falta de lluvias durante todo este invierno y el verano más caluroso de la historia provoca que muchos pantanos estén más vacíos que nunca, con una reserva hídrica que apenas supera un 43%. Y peor aún, en las zonas donde se han producido los incendios esta semana no se llega ni al 30%. Por ello, muchos ayuntamientos comienzan a implantar restricciones para hacer frente a este problema. Es el caso del municipio de Pontevedra, donde está prohibido llenar piscinas, lavar coches y regar jardines. La situación viene dada después de que la fábrica de celulosa ENCE, a pie de la ría de la ciudad, tuviera que parar su producción y poner a todos sus empleados en ERTE. En otras provincias como Málaga hay cortes de agua durante horas en bares y restaurantes. En la Comunidad de Navarra han optado en algunos municipios anexos al Valle del Ebro por directamente parar el suministro durante toda la noche. Por otro lado, nuestros países vecinos están en peores situaciones que nosotros. Francia se enfrenta a la peor sequía desde 1958. En el Franco Condado, varias ciudades se han quedado sin agua potable y deben abastecerse con camiones cisterna. Y en Marruecos están ante la sequía más grave de los últimos 30 años. Por ello prohíben el lavado de calles y lugares públicos con agua potable. De la sequía no se libran ni los países más lluviosos. En Reino Unido se enfrentan a la mayor escasez de agua en 46 años. En el sureste de Inglaterra no llovía tan poco en julio en los 2 últimos siglos y medio. Por eso, el Consejo de Ministros se reunirá en los próximos días para tomar una decisión. El pasado lunes se cumplieron 40 años de la última alerta roja por sequía en nuestro país. ¿Estamos ante la siguiente? ACS ha iniciado la negociación de las acciones emitidas en dividendo flexible. Se trata de más de 9 millones de títulos que corresponden al 56,7% de los accionistas de la compañía que decidieron recibir este importe en forma de nuevas acciones. Estas acciones tienen un valor nominal de 0,5 euros cada una, por lo que el importe de la ampliación necesaria para realizar este canje fue de 4,6 millones de euros. Por cierto que ACS figura entre las 100 constructoras más grandes del mundo. Según un informe elaborado por Deloitte, el grupo ocupa la primera posición en España y la 12ª global, con 32.500 millones de euros en ventas en el año 2021. Bueno, y hablamos ahora de educación, porque el Ministerio de Pilar Alegría ha presentado la que será la nueva prueba de selectividad en los próximos años. Esta prueba consistirá solo en 2 exámenes. Luis Ordo, una de ellas será un examen de madurez académica. Cuéntanos en qué consiste. Muy buenas noches. Novedad en la selectividad española. Educación diseña una prueba que será más fácil, con menos exámenes y, atención, una evaluación de madurez académica.
El Ministerio de Pilar Alegría quiere implantar esta medida en 2 etapas, una en 2024 y la otra en 2026. A partir del año 2024 son obligatorias Historia de España, Historia de la Filosofía, una de materia obligatoria como puede ser matemáticas, latín, economía o física y, atención, esa ya citada, prueba de madurez académica. ¿En qué consiste? Será un dossier con diferentes textos, imágenes, gráficos y similares, en el que se leerá durante 15 minutos y luego habrá 2 partes. Una primera de 50 minutos para responder a 25 preguntas cerradas, es decir, tipo test o que se contesten con solo una palabra. Posteriormente habrá otra prueba de 45 minutos. Estará compuesta por 3 preguntas abiertas de máximo 150 palabras. Una de ellas será en inglés y, en el caso de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, en ese idioma. A partir de 2026, la prueba de materia obligatoria seguirá implantada y tendrá un valor de un 25%. El 75% será la prueba general de madurez académica ya citada, pero añadiendo Historia de la Filosofía e Historia de España. Todavía no se sabe cómo será ese examen. Lo que sí que sabemos a día de hoy es que las 4 pruebas que había actualmente en la selectividad pasarán a ser solo una. Y un día más tenemos que hablar de la guerra en Ucrania. Rusia sigue ganando posiciones en el este del país y se aproxima a la ciudad de Bakhmut, en la provincia de Donetsk, la zona del Donbass. Allí un ataque con misiles a un hotel ha dejado al menos un muerto y 4 heridos en las últimas horas. Ucrania, por su parte, continúa con esa contraofensiva en el sur del país. Las fuerzas ucranianas han atacado hoy un puente estratégico en la región ocupada de Jersón. Bueno, y parece que pese a los bombardeos rusos en Odessa y en Mykolaiv en las últimas horas, ese plan para reanudar las exportaciones de cereal sigue según lo previsto. Según ha confirmado hoy Turquía, esta misma semana comenzará a salir grano de los puertos ucranianos. Tenemos que hablar del tope del gas o de la llamada isla energética, esa gran fórmula del Gobierno para atajar el aumento de los precios energéticos. Ha tenido muy escaso efecto. Los españoles han visto cómo eso no mejoraba su posición y han visto cómo esas ventajas se perdían por las compensaciones que hay que pagar a los que producen energía quemando gas y, sobre todo, y ahí entra el desconcierto de muchos, porque somos tan generosos que esto se negoció mal en Bruselas y les pagamos la compensación al gas que nos compra Francia o al que nos compra Portugal. Bueno, pues hoy estamos en condiciones de contarles cuánto nos cuesta esa compensación por el gas que nos compran gracias al invento del tope del gas. Muchos recordarán cómo la excepción ibérica se vendió a bombo y platillo como el invento milagroso que solucionaría los problemas energéticos de España. Como no podía ser de otro modo, todo ha vuelto a salir del revés. Los españoles estamos pagando hoy miércoles la luz por encima de los 250 euros el megavatio hora, lo que significa un 4,7% más que ayer. La raíz del problema se encuentra en el sistema que regula el pago de compensaciones a las gasistas. Así, Pedro Sánchez anuncia un tope de 40 euros al gas, pero se olvida de decir que la diferencia entre esos 40 euros y el precio de mercado correría a cargo del Estado, es decir, de todos nosotros. En resumen, el gobierno socialcomunista ha logrado idear un mecanismo para pagar exactamente lo mismo. Como suele ocurrir con cada medida de este gobierno, la reforma trae consigo un coste adicional que pagaremos todos. Y es que el precio de la energía española es menor que en Francia, razón por la cual se ha disparado la importación desde el país galo. De este modo, los franceses estarían pagando un precio menor por la energía, beneficiándose además de millones de euros en subvenciones por parte del gobierno español. De hecho, desde la entrada en vigor de la reforma, se ha pagado una media de 3,7 millones de euros al día. Una cifra que va en aumento, ya que en estos momentos iríamos por 6 millones de euros diarios. En total, hasta el pasado lunes, el monto ascendería a nada más y nada menos que 147,3 millones de euros pagados a Francia en subvenciones a la energía. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de subida generalizada del precio del gas y que las previsiones apuntan a que la tendencia seguirá siendo al alza, las compensaciones a sumar a los recibos de la luz serán de récord.
Dicen los expertos militares que en los últimos 15 días la invasión rusa de Ucrania no avanza. Moscú dice que esto se debe a que están haciendo una pausa operacional. Sin embargo, esos expertos militares dicen que eso se debe al predominio de unas lanzaderas llamadas HIMARS, un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad que fueron entregados por Estados Unidos y que están haciendo cambiar pues un poco la velocidad de avance de las tropas rusas. Pero esto de las lanzaderas no es nada lo que han causado, con lo que ha causado pues cierta capacidad de atraer al público de Olena Zelenska, ¿no es verdad? Sí, así es. Ella ha protagonizado un reportaje, la primera dama de Ucrania, fotografiándose para la revista Vogue en algunos de los escenarios más crudos del conflicto. Lo ha hecho junto a su marido, junto al presidente Volodymyr Zelensky, y mucha gente le ha acusado de frivolizar acerca de ese conflicto que ha causado tantas muertes y tantas bajas en ese país. Claro, unos dicen que frivoliza y que no es correcto, y otros dicen que todo vale para que hablen de Ucrania. En fin, bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. El día en 30 minutos termina ahora. Les deseamos una feliz noche y mucho mejor si deciden acompañarnos. Y no se pierdan ahora Cuca Gamarra en El Gato al Agua.